Bien, pues nada, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación Gustavo Bueno el haberme invitado a participar en estas lecciones. Y bien, el tema de hoy pues es reinterpretando a Donoso Cortés, se titula la conferencia. Entonces, bien, voy a explicar un poco el origen de esta idea de reinterpretar a Donoso Cortés, pues parte de Gustavo Bueno Sánchez, que fue quien me propuso el tema. Me dijo que era un tema interesante y luego, bueno, una vez pues que empezamos a estudiar un poco la obra y la vida de Donoso Cortés, pues vimos que en efecto pues así era. Entonces, bueno, corría por aquel entonces el año 2008-2009 y entonces estábamos a punto de conmemorar el bicentenario del nacimiento de Donoso Cortés. Y entonces, pues, eso llevó pues, a hacer una revisión de lo que llamamos el estado de la cuestión historiográfica, ¿no? Un poco cuáles eran los autores que habían estudiado la obra de Donoso Cortés. Y entonces ahí nos encontramos pues, que había un material pues, muy abundante de autores que habían dado cada uno su interpretación de la obra de Donoso. Y entonces, pues bueno, ahí vimos que había una serie de esquemas que se podían reinterpretar desde las coordenadas del materialismo filosófico. Y entonces, pues bueno, voy a comentar un poco cuál sería el planteamiento inicial, ¿no? de esta reinterpretación. Bueno, en principio se trataría de hacer un análisis crítico sistemático de la obra de Donoso Cortés, ateniéndonos a una perspectiva que no fuese categorial o circunscrita a un enfoque parcial. Esos enfoques parciales pues, podrían ser de muchos tipos. Hemos visto que hay pues, enfoques históricos, biográficos, jurídicos, politológicos, etc. Y que también hay enfoques que son parciales en el sentido de que se atienen a una perspectiva que podríamos considerar asistemática, bien porque no hay un sistema de coordenadas desde el que se interpreta la obra de Donoso, o bien porque no se considera ni siquiera necesario explicitar esas coordenadas. Y de esa manera pues, surge una serie de perspectivas que consideramos que son parciales o circunscritas a esos enfoques particulares. Nosotros defendimos ya entonces en aquel trabajo de investigación que la perspectiva para reinterpretar a Donoso pues, debería de ser filosófica. Y entonces pues, ese enfoque filosófico, que también es algo muy indeterminado, pues defendemos que debería de ser también explicitado, ¿no? Las coordenadas en las que nos estamos moviendo. Y entonces diferenciamos también esos enfoques genéricos, oblicuos, transversales, que también consideramos que son metafísicos, porque consideramos que esos enfoques pues, son propios de una filosofía exenta, ya sea en su vertiente dogmática o en su vertiente escolástica, o bien una vertiente que llamamos etnológica o histórica. Entonces se trata de no efectuar sin más una síntesis de la obra de Valdegamas, sino de reinterpretarla de una manera que sea no sustancializada o no metafísica, sino inmersa en un sistema de coordenadas que parte del presente. Suponemos que estas ideas de Donoso, que guardan entre sí una relación, tienen una geometría propia, pues son ideas que llegan hasta hoy, ¿no? Y entonces aquí nos atenemos también a esta perspectiva de la simploqué que ha enunciado tantas veces Gustavo Bueno, según la cual pues ni todo está relacionado con todo, ni hay algo que no esté relacionado con nada. Es decir, nos oponemos ahí al monismo holista y también al pluralismo radical. Entonces consideramos que son ideas que están funcionando en el presente en marcha, que hay que reinterpretar desde el propio presente, y que estas ideas pues, son ideas en las que estamos todavía envueltos y que son ideas que tienen que ver, en el caso de Donoso Cortés concretamente, pues, con la filosofía política, con la teología, que debe ser reinterpretada también desde unas coordenadas materialistas, con la filosofía de la historia, con la antropología. Y entonces, pues bueno, defendemos que Donoso Cortés es un filósofo, ¿no? Hay algunos intérpretes que le han negado, digamos, este título,
pero creemos que ahí hay un sistema, en la obra de Donoso Cortés, pues hay un sistema de ideas que debe de ser estudiado y que debe ser reinterpretado. Digamos que la primera reinterpretación de la obra de Donoso Cortés la dio su fiel discípulo, que fue Gabino Tejado, que fue el primer editor de sus obras completas, prácticamente poco después de la muerte del propio Donoso, ¿no? Al año siguiente aparecen las obras completas de Gabino Tejado, y entonces Gabino Tejado ya hizo una interpretación de esa obra de Donoso Cortés, ascribiéndola a la filosofía católica. Considera que hay una filosofía católica desde prácticamente las primeras obras de Donoso. Observa, quizá veremos exagerando un poco esa interpretación, que esa filosofía católica ya está dada y que entonces Donoso la va desarrollando hasta el final de sus días, hasta su última obra, ¿no? Su obra cumbre, que es el ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, ¿no? Y digamos que la interpretación católica pues considera que Donoso pues al final pues expone un sistema del catolicismo, ¿no? Acorde con los tiempos, acorde con las circunstancias históricas que le tocó vivir, y entonces en definitiva pues ahí encontramos la verdad del Evangelio, que se muestra al final en la cumbre, que es cuando a Donoso le alcanza la muerte, ¿no? Bien, muere, es un filósofo que vive relativamente pocos años, ¿no? Muere relativamente joven, y entonces muere en pleno apogeo, ¿no? de su obra. Entonces, bueno, suponemos que hay que reinterpretar esta obra, y para empezar, pues consideramos que la propia filosofía de Donoso está políticamente implantada, ¿no? No es una filosofía exenta, sino que es una filosofía inmersa en el presente. Esto pues es algo que parece bastante evidente porque toda la trayectoria biográfica de Donoso pues está completamente vinculada pues a sus actuaciones políticas. Fue un político activo, fue parlamentario, fue secretario de la reina, tuvo una presencia continua en la prensa periódica, fue fundador de periódicos y articulista. Y entonces, bueno, esa heterogeneidad de la obra de Donoso pues es la que a veces dificulta la interpretación. No tiene una obra, digamos, al uso, ¿no? Salvando el ensayo, que sería la última obra y la única que podríamos considerar como una obra escrita de acuerdo con el género literario propio de la filosofía, pues el resto de la obra de Donoso pues son artículos, conferencias, son pues son intervenciones públicas, discursos, etc. Entonces, bueno, esa obra dispersa y a veces difícil de aprender, ¿no? de sistematizar, pues es la que a veces hace que las perspectivas que se puedan adoptar para interpretar a Donoso pues sean tan dispares, ¿no? Nosotros aquí en el trabajo de investigación que hicimos en su día sobre el año 2009, pues decíamos que quizás se podrían encuadrar todas estas interpretaciones de acuerdo con parámetros que habría que revisar, que son, digamos, políticos, ¿no? Decíamos que bueno, hay una interpretación hecha, digamos, desde posiciones, digamos, de izquierdas o progresistas que tienden a considerar que la obra de Donoso pues es simplemente una especie de desvarío, ¿no? Un epifenómeno, una conciencia desventurada, desgraciada, ¿no? Puramente ideológica, que no necesita de mayor revisión, que está superada por los tiempos y que mejor olvidar. Y en cambio hay otras interpretaciones que proceden desde la derecha, en todas sus vertientes, tradicionalista, etcétera, que tienden a revalorizar la obra de Donoso y a intentar recuperarla, ¿no? Entre estas dos pues está una interpretación puramente teológica, puramente metafísica, ¿no? Que se atiene también a unas coordenadas muy concretas para poder reinterpretar y valorar la obra de Donoso. Entonces, bueno, nosotros nos atenemos a este sistema de coordenadas que es el que ha desarrollado Gustavo Bueno en distintas obras. Ahí encontramos que hay, digamos, un sistema de coordenadas que no solamente es una plataforma, como se suele decir, ¿no? Aquí me remito al prólogo que recientemente escribió el propio Bueno sobre
el libro de Russell, de Pérez Jara, ¿no? Donde ahí, pues claro, se señala que no son distintas plataformas entre las que haya que escoger, sino que, digamos, que la propia plataforma escogida compromete, digamos, la validez de esa interpretación o de ese sistema o de esa hermenéutica que se siga, como se quiera llamar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros el campo que vamos a estudiar pues es el de la filosofía política, de acuerdo con los planteamientos del materialismo filosófico. Ahí tenemos una teoría política, una filosofía política, que se despliega pues, a partir de la teoría de la ciencia que previamente en otras obras anteriores había ido desarrollando don Gustavo, ¿no? Aquí tenemos que hay tres ejes, de acuerdo con la teoría de la ciencia del cierre categorial, que para el análisis de la sociedad política pues, serían suficientes dos, ¿no? Un modelo que denomina bidimensional, bastaría con el eje sintáctico y el eje semántico para poder superar, digamos, el nivel de abstracción que se alcanza con la doctrina de los tres poderes de Montesquieu. Y entonces, a partir de ahí, pues, entrecruzando estos dos ejes, pues tendríamos distintas capas y ramas del poder. Eso daría lugar a 9 figuras que habría que estudiar, digamos, aquí pormenorizadamente en el caso de Donoso. Para nosotros es un personaje y una figura pues, especialmente importante porque Donoso pues, decimos que está justamente en el punto de inflexión en el que aparece la segunda generación de la izquierda política, ¿no? La izquierda liberal, digamos, sería en la que podríamos encuadrar a Donoso, y que luego, pues, en cuestión de poco tiempo, pues, se transforma en derecha política, ¿no? Aquí Donoso, pues en principio, en la obra de Donoso, pues ya se ha convertido en un tópico el diferenciar dos etapas, ¿no? Hay una etapa que asociamos al primer Donoso y otra etapa que se asocia al segundo Donoso. La diferencia entre las dos pues parece una diferencia tajante, ¿no? Parece que hay una ruptura radical entre una y otra, ateniéndonos también al propio testimonio de Donoso Cortés, algunos textos que si acaso luego podremos comentar, en donde, claro, él mismo reconoce que hay una especie de conversión, se ha dado en llamar, o de ruptura, de cambio radical entre estos dos momentos, ¿no? Un joven Donoso y un Donoso ya que avanza hacia otras posiciones pues, que se han dado en llamar irracionalistas, ¿no? Parece que hay un Donoso joven que está encuadrado totalmente dentro de unas posiciones racionalistas y que a partir del año 47 aproximadamente, del 1847, y sobre todo con la experiencia de las revoluciones en Europa, pues se transforma en un Donoso irracionalista. Entonces, bueno, esa discusión sobre los dos Donosos pues compromete todas estas interpretaciones que se han ido dando. Decimos que la reinterpretación pues se puede dar a distintos niveles, ¿no? Hay una serie de autores que han reinterpretado a Donoso a lo largo del siglo XIX y luego durante el siglo XX, cada uno desde su perspectiva, pero en nuestro caso decimos que esas propias reinterpretaciones pueden ser reinterpretadas de acuerdo con estas obras que citaba antes de Gustavo Bueno, el mito de la izquierda y el mito de la derecha. El mito de la izquierda y el mito de la derecha obliga a que reinterpretemos esas reinterpretaciones que se han hecho de Donoso, y eso lleva también a una relectura de la propia obra de Donoso Cortés, escapando ahí de esquemas que se han ido dando de manera, digamos, muy simplista o muy tópica, ¿no? Entonces, Donoso se sitúa justamente en ese punto central, digamos, de discusión de los orígenes de la izquierda política en España, ¿no? Que en principio a veces se presenta como un mero reflejo de la izquierda política francesa, de la primera generación de la izquierda política, que según Gustavo Bueno sería la izquierda radical, la izquierda jacobina, que se define como tal izquierda con respecto al antiguo régimen, a las estructuras del antiguo régimen. Y entonces la izquierda política española pues parece que presenta una serie de peculiaridades propias. Y algunas de esas peculiaridades, pues por supuesto, están presentes en Donoso Cortés. Su formación, la de Donoso, pues era una formación típicamente liberal o afrancesada, digamos, porque desde joven pues, se le envía a estudiar primero a Salamanca y luego a Sevilla, que son dos de las ciudades donde se estaban difundiendo
por donde estaban penetrando pues, las ideas más modernas o nuevas, ¿no? de la Francia, pues de la Francia postrevolucionaria. Y entonces Donoso se forma dentro de estas escuelas, estudia pues, a todos estos filósofos el sensualismo, el materialismo de Stud de Tracy, el Víctor Cousin, etc. Y entonces, aunque está afectado por esas ideas, pues rápidamente pues, evoluciona hacia una filosofía propia. Nosotros aquí, en esas 9 figuras de la teoría de la filosofía política de Gustavo Bueno, que gira en torno pues, a una teoría del Estado, pues vemos que en Donoso pues, hay una filosofía política que gira precisamente en torno a una filosofía del Estado. Prácticamente todas estas figuras de la filosofía política del materialismo filosófico pues, han sido desarrolladas por Donoso Cortés. Es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder gestor, el poder planificador, el poder redistributivo, el poder militar, el poder federativo y el poder diplomático, son todos ellos aspectos de los que se ha ido ocupando pues, desde los inicios de su carrera política y desde los inicios de su propia filosofía. Y entonces, una de las cosas que intentaremos probar pues, es que, en efecto, hay una teoría del Estado, una filosofía del Estado, una doctrina política que gira en torno a todos estos aspectos y que ninguno de ellos pues, pasa por alto en la obra de Donoso Cortés. Entonces, bueno, empezando por lo que sería, digamos, el campo que podemos estudiar ahí, pues la primera distinción que nos parece oportuno plantear pues es la distinción entre formalismo y materialismo político, ¿no? Es una distinción, digamos, muy importante, porque muchas veces lo que suponemos que es el materialismo o el formalismo político, el idealismo, pues no se corresponde exactamente con lo que aquí entendemos concretamente en la teoría del materialismo filosófico por ambas cosas, ¿no? Entonces, bueno, según Bueno, el formalismo político consiste pues, en reducir el ámbito de la política a lo que serían pura y simplemente las relaciones circulares, ¿no? Como si todo se resolviese ahí. En cambio, el materialismo político pues, supone incluir otros aspectos de la vida política que deberían de ser tenidos en cuenta, como son los que tienen que ver sobre todo con los ejes radial y angular. Por lo tanto, a veces pues nos podemos encontrar con que precisamente el materialismo político puede estar dado en autores que a priori podríamos presuponer que están muy lejos del materialismo, que son idealistas. Esto ya se ha planteado en varias conferencias anteriores a esta. Siempre hay un fondo de materialismo en toda filosofía que pueda ser considerada como tal, que sea una verdadera filosofía. Y entonces, en ese sentido, pues hay aspectos a rescatar de filosofías que, como la de Donoso, pues podrían parecer ya que están olvidadas o que están superadas o que no tienen nada que aportar, porque desde esa perspectiva, pues de lo que llamamos ahora materialismo político, pues veremos que quizá pues hay mucha más relación o mucha más conexión de la que pueda parecer entre esos sistemas aparentemente idealistas y el que denominamos nosotros ahora materialista o el materialismo filosófico concretamente. Bueno, entonces nada, tomando un poco como base esos presupuestos, pues nos encontramos con que Donoso pues empieza a entra en política pues siendo muy joven y que lo hace, digamos, por la puerta grande, ¿no? Entra directamente con una memoria que presenta Fernando VII, que quizás sea de los aspectos de la obra de Donoso pues de los que sí que podemos decir que están ciertamente superados, ¿no? Pero inmediatamente pues hace eco de las corrientes que están vigentes en Europa. Y entonces ahí es donde encontramos pues, algunas de las obras más importantes de esto que hemos llamado el primer Donoso, ¿no?
Concretamente, pues bueno, de las obras de esa época que han considerado los estudiosos de la obra de Donoso como más valorada, pues están las lecciones del Ateneo, ¿no? Las lecciones de Derecho Político que pronuncia Donoso entre los años 36 y 37 en el Ateneo de Madrid, cuando se le nombra titular de la Cátedra de Derecho Constitucional del Ateneo de Madrid, ¿no? Ahí desde el Ateneo, pues Donoso desarrolla una doctrina de filosofía, ¿no? Que sean llamadas lecciones de derecho político, pues digamos que no se trata de hablar de un derecho positivo en concreto, no hay una referencia, digamos, explícita a una constitución, no es la perspectiva de un constitucionalista, sino que son lecciones de filosofía política. Entonces, bueno, eso tiene para nosotros pues mucho interés, porque ahí se van sentando, digamos, una serie de premisas que vienen a demostrar precisamente que Donoso ya está efectuando esa crítica a lo que llamamos la primera generación de la izquierda política, esta izquierda jacobina. Entonces, esta crítica de Donoso, a veces velada, porque las lecciones del Ateneo pues acaban de una forma un tanto abrupta, ¿no? Parece ser que, porque paralelamente a ellas Donoso está criticando al entonces gobierno de Calatrava, ¿no? Donoso ya está escrito en esta época, estamos hablando de mediados, entrando ya casi 36-37, de finales del año de la década de los 30, pues Donoso ya está escrito al ala más moderada del liberalismo, ¿no? Esa división entre liberales moderados y exaltados, o luego como se les llamará enseguida, progresistas, porque la denominación de exaltado pues parece que no quedaba muy bien, ¿no? Me parece que es una cosa puramente psicológica. Pues entonces Donoso decía, ya está escrito esta rama más conservadora o moderada del liberalismo, y la crítica que estaba efectuando desde la prensa política al gobierno de Calatrava pues hace que tenga que intentar ocultarse un poco, no explicitarla por lo menos, y parece que fue una de las causas determinantes que llevaron a que las lecciones pues se diesen por concluidas, ¿no? Pero en todo caso, bueno, ahí hay una teoría ya pues muy desarrollada en este Donoso joven que va poco a poco madurándola. Entonces, bueno, las críticas principales que podemos así resumir, pues diríamos que son, primero, hay una crítica a toda la doctrina del iusnaturalismo que venía de los escritos de Rousseau, de Sieyès, de Condorcet. Las lecciones de Donoso, que fueron continuadas después por Alcalá Galiano y por Pacheco, pues coinciden las tres en esta misma crítica. Hay un rechazo de la doctrina iusnaturalista y entonces se sientan las bases aquí de una teoría nueva, de una nueva teoría constitucional que va a ir desarrollando Donoso a lo largo de estas lecciones y que está, eso sí, muy influenciada por dos autores, que son dos autores que van a tener mucho peso específico en la obra de Donoso, por lo menos a lo largo de toda esta primera etapa, que son Victor Cousin y Guizot. El eclecticismo de Cousin y luego en Guizot la doctrina la teoría de los doctrinarios, ¿no? El doctrinarismo dentro de la filosofía del liberalismo político. Entonces, bueno, ahí Donoso pues ya se aleja bastante de los planteamientos de ese liberalismo, digamos, jacobino, ¿no? Posiblemente la razón de ese alejamiento pues tenga que ver con todo lo que fue la experiencia del trienio constitucional. Durante esos 3 años, pues parece que las insuficiencias de esa metafísica en la que estaba envuelta toda esta filosofía de la Ilustración, ¿no? Rousseau y compañía, pues demostró que era, digamos, inviable en la práctica, que tenía muchas carencias, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, desde los dos puntos de vista que nosotros denominamos pues nematológicos y técnicos o procedimentales. Entonces Donoso ya rechaza, digamos, ese planteamiento metafísico y se deja, digamos, influir, aunque también con sus matices, por la filosofía de los doctrinarios y del eclecticismo.
Con lo cual decimos que, bueno, que ya hay aquí una modulación importante del liberalismo español. Aquí una de las peculiaridades que constatamos, pues como ya también es sabido, pues es que el liberalismo español pues quiso hacer compatible, por lo menos en esta vertiente, en esta versión moderada, ¿no? Quiso hacer compatible pues el trono con el altar. Esas son las dos circunstancias que no se dan en el liberalismo francés de la primera generación ni siguientes. Y entonces, pues aquí la cuestión de cómo conciliar el trono y el altar, pues en Donoso va a estar completamente presente. También porque la Ilustración española pues fue católica, ¿no? Ahí tenemos a Feijóo y a Jovellanos. Entonces, bueno, decimos que Donoso va desarrollando una doctrina, digamos, de la soberanía, que es el tema central de esas lecciones del Ateneo, cómo entender la soberanía política y la discusión que se plantea ya, que se da entre moderados y progresistas o moderados y exaltados sobre si escoger una soberanía compartida o una soberanía nacional. Donoso rechaza frontalmente el principio de la soberanía nacional y se atiene a esta doctrina de origen jovellanista de la soberanía compartida, o sea, constitución y monarquía. Bien, pues entonces una cuestión que podemos apreciar a lo largo de esas lecciones, tal como se van desarrollando y teniendo, claro, a la vista los textos de Bueno, pues es que yo creo que se puede decir que hay aquí ya una búsqueda de un principio de orden eutáxico, ¿no? La eutaxia, que tiene que ver con el núcleo, ¿no?, de la sociedad política, pues está planteada aquí en estas lecciones, y comparando algunos textos pues parece bastante claro. Concretamente, por ejemplo, tal como define Bueno la eutaxia, ya sabemos que es un concepto que también a veces se ha prestado a simplificaciones o a sustancializaciones. Pero en el ensayo sobre las categorías de la ciencia política, pues en el escolio 3 concretamente, Bueno define la eutaxia como, en este sentido, dice: eutaxia, dice, disciplina, sometimiento a las actividades psicológicas a una norma no arbitraria. El fundamento objetivo de la eutaxia política es precisamente la norma desplegada en planes y programas que a la parcialidad que detenta el poder político impone objetivamente el todo social, en tanto que este es un conjunto complejo. Por ello, la eutaxia, como ordenamiento político disciplinado por las exigencias de la supervivencia del todo normado, y en donde los grados de libertad de que dispone la parte dirigente pueden ser muy pequeños, es uno de los conceptos más difíciles de aplicar en concreto. Que, bueno, de esto se trataría concretamente aquí, de intentar aplicar este concepto en concreto, en una teoría política de un político en activo que está, digamos, al hilo de todos los acontecimientos del presente en marcha, digamos, desplegando una serie de reflexiones que va reflejando pues en todos estos escritos, decíamos, discursos, artículos periodísticos, informes, etc. Entonces, decimos que, siguiendo con este texto de Bueno, decimos, pues puede orientarse objetivamente, es un concepto propuesto para discriminar el poder político del poder que no se orienta objetivamente a la eutaxia, sino a otros designios, que en la tradición aristotélica eran definidos ordinariamente como orientados solamente al bien particular. Bien, pues esta idea de la eutaxia política yo creo que está perfectamente recogida aquí en Donoso, la eutaxia política entendida como justicia ante todo. Cuando se pregunta a Donoso Cortés en las lecciones del Ateneo, en la primera lección concretamente, dice: ¿qué exige pues la justicia? Y se contesta, dice: la justicia exige la conservación de todas las existencias y por consiguiente la conservación simultánea de la sociedad y de la libertad del hombre. Porque si la sociedad tiene derechos porque existe, la individualidad humana, por la misma razón, tiene derechos también. La sociedad, pues, tendrá derecho a absorber aquella parte de la individualidad que sea necesaria para su existencia, y la individualidad humana tendrá el derecho a retener toda aquella parte de la libertad que la sociedad no necesite para existir.
el gobierno encargado de realizar la justicia por medio de su acción obrará legítimamente siempre que resista a la destrucción de la sociedad amenazada en su existencia por la libertad humana. Obrará ilegítimamente siempre que comprima el desenvolvimiento espontáneo de la libertad del hombre después de haber asegurado la existencia de la sociedad. Con lo cual aquí el gobierno, pues claro, tal como lo presenta Donoso, pues actúa, digamos, como una especie de barrera, ¿no? Es una fuerza de resistencia que impide que la libertad humana pues disgregue, ¿no? ese poder. Aquí, claro, hay una contraposición que utiliza continuamente Donoso entre voluntad e inteligencia, ¿no? La inteligencia siempre supone orden, armonía, unidad, y en cambio la voluntad siempre conlleva pues disgregación, ruptura de ese orden, fragmentación, etc. Con lo cual la función ahí del Estado, ¿no? y del gobierno pues sería frenar esa tendencia disgregadora de la libertad. Con lo cual yo creo que aquí pues está atendiendo a ese criterio de la eutaxia política. Yo creo que es una de las ideas que van a atravesar toda la obra de Valdegamas hasta el ensayo sobre el catolicismo. En la última obra, o en la obra Cumbre de Donoso, pues ahí lo que se va a buscar sobre todo es la forma de instaurar o de restablecer un orden frente al asedio de las revoluciones, sobre todo del socialismo, ¿no? El liberalismo, como también ha observado Bueno en algún texto suyo, el liberalismo pues ahí ya está prácticamente neutralizado, queda como un tercer término que no merece tampoco casi mayor consideración, porque la crítica ya se ha efectuado y ya se ha visto superado por las circunstancias históricas, con lo cual ahí el enemigo a batir es el socialismo, ¿no? Por eso la obra de Donoso pues, se interpreta a veces en sentido más bien polémico, no en sentido dogmático, teológico, porque ahí pues, poco hay que decir, ¿no? Porque ahí sería una cuestión ya de un positivismo cientifista, una supuesta ciencia que sería la teología, que sería la que tendría que interpretar esto, lo cual es lo que pretendemos negar aquí, claro, ese enfoque. Pues nada, entonces, siguiendo con esta primera doctrina del primer Donoso Cortés, pues decimos que ahí hay una teoría centrada pues, en esto, en la idea de una soberanía compartida, ¿no? De acuerdo con la doctrina esta de Jovellanos. Entonces, nada, la filosofía de Donoso pues, sigue, digamos, ahí esos preceptos y sobre todo la influencia de Guizot, ¿no? Ahí los textos de Donoso pues, dejan ver claramente esa influencia y decimos que bueno, hay una crítica de fondo a toda esta filosofía metafísica de la Ilustración, ¿no? La soberanía popular, pues para Donoso aquí la presenta, según dice él, pues como una auténtica máquina de guerra que sirvió a la humanidad para destruir la obra de 12 siglos, ¿no? O sea, es un rechazo totalmente frontal a la soberanía popular y la voluntad general de la que hablaba la primera generación del liberalismo, pues queda también negada atendiendo a este principio de la soberanía de la razón o de la soberanía de la inteligencia. En el mundo de las inteligencias, dice Donoso, hay categorías y por lo tanto pues esto no es trasladable a la idea de soberanía popular, ¿no? No está garantizada que esta soberanía, por ser popular, pues sea ni racional, ni sea válida, ¿no? Ni sea coherente. Entonces, nada, ese sería, digamos, el enfoque también tomando como base la filosofía de los filósofos de tradicionalistas franceses, ¿no? Bonal y de Mastre. Ahí es donde Donoso pues, asume, digamos, el historicismo, ¿no? De ese enfoque tradicionalista, el recurso, digamos, al pasado, a la historia, para justificar el presente, ¿no? Entonces ahí encontramos ya expresión en Donoso de esas grandes síntesis históricas, ¿no? Remontándose pues, siempre al pasado o a la tradición,
para justificar la acción en el presente. Y entonces ahí Donoso sigue a la filosofía de Bonal, ¿no? Está ahí muy presente. Lo que pasa es que la filosofía de Bonal tiene un problema, que es el organicismo, ¿no? Ahí todavía no se avanza, digamos, hacia esta idea de una racionalización por holización, ¿no? Como solemos decir. El esquema que plantea Bonal de la estructura de la sociedad pues es totalmente estamental y organicista, ¿no? Hay unos paralelismos que constantemente están apareciendo ahí entre el hombre, la sociedad doméstica, la sociedad pública y la sociedad religiosa, ¿no? Una serie de equivalencias que son bastante similares a las que vamos a encontrar después en el ensayo de Donoso. Esa insistencia en la reinterpretación o reconstrucción de la sociedad a partir de la doctrina, del dogma, ¿no? De la Iglesia. Entonces, bueno, Donoso ahí, pues nada, se atiene a la filosofía de Bonal, y en Bonal pues también encontramos muy claramente pues esta tendencia al reforzamiento a ultranza del poder, ¿no? Esto que también en algunas interpretaciones pues se ha asociado con esa tendencia, esa interpretación decisionista, ¿no? De la obra de Donoso, que fue sobre todo la que formuló Carlos Smith, ¿no? Entonces, nada, el poder también en Bonal, y Donoso cita ahí a Bonal para avalar su propia doctrina, dice: el poder, según Bonal, es el ser que quiere y que obra para la conservación de la sociedad. Su voluntad se llama ley y su acción se llama gobierno. Entonces, bueno, sería, digamos, esas las influencias de esa primera posición de Donoso con respecto al tema del poder político en esta vertiente del poder, digamos, ejecutivo, ¿no? Esa primera figura que sería el poder ejecutivo. Hay una serie de paralelismos, según Donoso, entre Platón y Bonal, ¿no? Hay una lección que está dedicada precisamente a los filósofos, y entonces pues considera que tanto la obra de uno como la del otro pues son una reacción frente a los excesos del pueblo, ¿no? En el caso de Platón, pues nada, la experiencia de Siracusa, y en el caso de Bonal, pues la experiencia del terror rojo, ¿no? Sería una reacción frente a eso, y ahí pues se encuentra un punto de afinidad entre ambos. Bueno, siguiendo con lo que sería, digamos, el esquema que estamos intentando aplicar, que sería el de estas 9 figuras de la filosofía política, de la teoría del Estado, a la obra de Donoso, decimos que coordinando las capas del poder con las ramas, pues tenemos 9 figuras, y que todas ellas son indispensables para poder tener una teoría coherente del Estado. Y creemos que en Donoso, pues eso, ya digo, está dado porque, en tanto que político activo, puesto que fue diplomático, fue ministro plenipotenciario, fue embajador, etcétera, pues pasó, digamos, por prácticamente todos los estamentos. Conocía de cerca, digamos, muy bien todas las estructuras del poder, y entonces, al hilo de esa experiencia práctica suya personal, pues fue, digamos, modulando y desarrollando su doctrina, ¿no? Bien, en cuanto al poder legislativo, pues nada, decir que efectivamente aquí la cuestión legislativa está muy presente, porque estamos en una etapa, muerto Fernando VII, pues entramos en una etapa en donde es fundamental ese aspecto, ¿no? Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, durante el reinado de Isabel II hubo 6 disposiciones distintas en lo que a legislación electoral se refiere, esa cuestión del sistema electoral, que tiene directamente que ver con esto que llamamos la democracia en su vertiente práctica, ¿no? Su vertiente en cuanto a procedimiento,
pues quiere decir que es un tema muy difícil de resolver. Esas legislaciones están además marcadas por circunstancias, digamos, también especialmente difíciles en cada uno de esos momentos, ¿no? Una primera legislación electoral se formula en el año 34, otra en el 36, otra en el 37, en el 46 y en el 65. Donoso también, al hilo de esta cuestión del sistema electoral, pues también se pronuncia. Entonces, bueno, nosotros aquí decimos que en cuanto a lo que sería sobre todo el tema de la Constitución, ¿no? Donoso ya influye y discute, ¿no?, sobre la Constitución del 37 y luego va a ser pues una figura clave en la Constitución ya del 45, ¿no? Entonces la Constitución del 37, que nosotros, claro, este tema de la Constitución lo analizamos también desde el punto de vista de lo que sería la doctrina del Estado de Derecho, ¿no? Decimos que aquí, cuando a los constitucionalistas se les pregunta, pues por ejemplo, ¿qué es España? Pues España ante todo sería un ente constitucional, sería lo que está definido en la propia Constitución, ¿no?, según la escolástica jurídica positivista al uso, ¿no? Aquí España pues es lo que diga la Constitución que es España. Entonces, claro, la Constitución de Cádiz, sobre la que también habría que volver, ¿no?, pero no tampoco es el momento ahora de volver sobre eso, pero bueno, decimos que la Constitución de Cádiz ya a estas alturas, estamos en el año 37, pues era absolutamente inviable. Y entonces, bueno, se va hacia un nuevo proyecto constitucional que fue la Constitución del 37, ¿no? Una Constitución que, claro, era transaccional, que buscaba, digamos, satisfacer las aspiraciones de las dos grandes alas del liberalismo español. Y entonces, Donoso Cortés concretamente presenta un trabajo, un informe titulado Principios constitucionales aplicados al proyecto de ley fundamental, presentado a las Cortes por la comisión nombrada al efecto y que fue publicado en ese mismo año en el que se aprobó la Constitución, el 37, ¿no? Vuelve otra vez, yo creo, al tema de la eutaxia política, ¿no? Y vuelve a poner otra vez en tela de juicio el tema de la división de poderes, ¿no? El verdadero poder, ahí Donoso dice que ha de ser uno, idéntico, indivisible y perpetuo. Con lo cual, sacando otra vez nuevamente argumentos de la historia, pues considera que en la historia jamás hubo ejemplos de gobiernos mixtos, ¿no? Porque, según él, el principio de equilibrio de poderes es a todas luces falso. No hay tal equilibrio de poderes. El poder político solo puede ser uno. Entonces, bueno, esa Constitución del 37, que fue históricamente, vamos, tan importante, pues podría interpretarse como una especie de metamorfosis de la Constitución doceñista, ¿no? Digamos que en ese símil que a veces también ha utilizado Bueno, ¿no?, como la crisálida que se transforma en mariposa, pues diríamos que la Constitución del 37 es el resultado de una transformación bastante peculiar de la propia Constitución del año 12, ¿no? Luego, en la Constitución del 45, por supuesto, ya la influencia de Donoso es aún mayor, puesto que es una Constitución que recoge el ideario de la filosofía y de la doctrina del liberalismo doctrinario, ¿no? Aunque ya a esas alturas, pues Donoso ya se había desmarcado bastante de esas posturas. Bueno, pues nada, siguiendo con esto, decimos que hay otras vertientes del poder que también son estudiadas o tratadas de cerca por Donoso. Por supuesto, el poder diplomático, desde el principio, ¿no?, desde las consideraciones sobre la diplomacia, pues le otorga ahí una gran importancia. Decimos que Donoso, pues desde esa posición suya como diplomático, ¿no?, después, más adelante, cuando pasa a ser embajador en París y después durante un periodo breve en Berlín, pues tenía una visión muy clara y
digamos, materialista, en el sentido de que no era una mera especulación, era teniéndose a las circunstancias de los poderes enfrentados, ¿no? Y además, yo creo que se podría también decir que la idea de Europa de Donoso pues es la idea de Europa como biocenosis, ¿no? Como se ha dicho aquí. No es una visión ni mucho menos ni idílica, ni armónica, ni idealista, sino todo lo contrario. Ve cuáles son las fuerzas que están ahí en liza y, bueno, el papel de la diplomacia evidentemente pues es muy importante, pero en el último Donoso pues nada, esos vaticinios sobre lo que se avecina, ¿no? La catástrofe o esa especie de conflagración universal que anuncia esa lucha cruel y a muerte entre el mal y el bien, entre la civilización católica y la civilización filosófica, ¿no? Esa contraposición, pues bueno, depende de eso, de una visión bastante ajustada a los hechos, ¿no? Independientemente de que luego haya, digamos, a veces ciertas cuestiones que sean extrapolaciones o que sean anuncios más o menos proféticos, pues yo creo que hay un conocimiento de causa de lo que en cada momento estaba sucediendo. Bueno, pues nada, siguiendo con esta cuestión, pues yo creo que resumiendo, podríamos decir eso, ¿no? Que hay en el primer Donoso ya dada una teoría política del Estado, una filosofía política, ¿no? Centrada en la idea de Estado y vinculada, digamos, directamente a la eutaxia política. El poder militar, por supuesto, es otro aspecto a considerar, porque toda la política del 19 pues está de una forma u otra condicionada o totalmente determinada por el poder militar, ¿no? Primero porque el ejército pues se tuvo que reducir en términos cuantitativos, porque claro, no se puede perder de vista que el ejército de un imperio como era el imperio español, pues a medida que este imperio frente a otros imperios depredadores pues va perdiendo fuerza, pues tiene que, una de las primeras cuestiones fue reestructurar o reorganizar los ejércitos. Luego porque en España el tema de la guerra, las guerras carlistas, marcan toda la trayectoria también política del siglo XIX. Luego porque se dan una serie de fenómenos totalmente novedosos, ¿no? En el caso nuestro, español, de la guerra de la independencia, pues el tema de los levantamientos populares, del patriotismo revolucionario, las juntas, el tema de la milicia nacional, las guerrillas, etcétera, pues hace que lo que se entiende por poder militar pues tenga que ser constantemente revisado y redefinido, ¿no? También porque el ejército supone pues una inversión considerable y la crisis económica, las arcas del Estado se vieron muy mermadas, digamos, precisamente por el gasto que suponía el mantenimiento del ejército. Durante el trienio constitucional, precisamente, el gobierno de Bardají fue el que impulsó una de las más importantes remodelaciones del ejército con la Ley Orgánica del Ejército, que fue aprobada el 9 de junio del año 21. Y entonces, pues nada, esta ley supuso, digamos, el tener otra visión del ejército más distinta, un ejército más reducido, más ágil, más eficaz, más acorde con los intereses de lo que sería la llamada sociedad civil. Entonces, bueno, sucesivamente, pues claro, el ejército va siendo, digamos, una de las piezas clave que permiten lo que se ha dado en llamar la construcción del Estado liberal. También porque el protagonismo de los militares, pues en los pronunciamientos, etcétera, pues fue notable, y luego porque las dos grandes figuras, Narváez y Espartero, pues están a su vez directamente vinculadas a las dos versiones del liberalismo, ¿no? Político, y con un protagonismo pues a veces excesivo y rayando ya pues en lo que podríamos llamar la dictadura, ¿no? Bueno, pues entonces nada, yo creo que
por lo que a esa primera parte se refiere, pues esto podría ser, digamos, el enfoque, ¿no? En la obra de Donoso decimos que hay un punto de inflexión ahí que viene marcado por la revolución del año 48, o según él mismo dice, pues por otra serie de acontecimientos biográficos o personales que hacen que cambie bruscamente su trayectoria después de un periodo, digamos, breve de transición o de indefinición. Y entonces, claro, a partir del año 47 y 48, pues eso ya nos lleva a la época esta cumbre de Donoso, que coincide con los grandes discursos parlamentarios, los que le dieron fama mundial, el discurso sobre la dictadura, el discurso sobre España, el discurso sobre Europa, del año 49-50, ya el discurso sobre Europa, y luego ya pues todo eso culmina en el ensayo, ¿no? En los discursos, pues claro, ahí surge la faceta de Donoso más polémica, y estos discursos son los que permiten, digamos, encuadrarlo dentro del pensamiento reaccionario. Eso también es lo que tenemos que discutir, ¿no? Si esta catalogación, que puede que sea, digamos, un reflejo de lo que don Gustavo ha llamado el embrollo. El embrollo, no este último embrollo que era el de la antropología, la idea del hombre y el hombre histórico, sino el embrollo de cómo considerar la derecha política, ¿no? El embrollo de la derecha, lo que se entiende por derecha. Entonces, claro, ahí Donoso pues parece que escora, digamos, hacia una derecha muy radical, ¿no? Ultraconservadora, reaccionaria, o bueno, también según cómo se quiera catalogar. Estuvimos mirando también todas estas catalogaciones o clasificaciones de Donoso, tomando como referencia las propias historias de la filosofía, y vemos que ahí también hay poco acuerdo, ¿no? Unos niegan a Donoso el título de filósofo, pero quienes lo reconocen como tal, pues tampoco el criterio está del todo claro, ¿no? A veces es un filósofo católico, es un espiritualista, es un creyente, es un escolástico, no. Y entonces, claro, con esta cuestión de los discursos políticos de esta última etapa, pues la cosa, digamos, se complica aún más, ¿no? Parece que ahí hay una tendencia primero a aplicar sistemáticamente la teología sobre la política, ¿no? Sobre todo, pues claro, la famosa ley del termómetro, ¿no?, que anuncia el discurso sobre la dictadura. Solo hay dos represiones, una exterior y otra interior, y entonces si el termómetro indica que la presión religiosa es alta, pues entonces aumenta la presión política y viceversa. Entonces, bueno, ahí sobre esta cuestión de la llamada teología política en Donoso Cortés, pues hay también muchas posibles lecturas. Decimos que, bueno, el hecho de que haya sido pues Carl Smith uno de los que haya puesto a Donoso y la obra de Donoso sobre la mesa, pues es una cuestión que ha pesado después en todas las demás interpretaciones, ¿no?, por la fama más o menos buena o mala del propio Smith, ¿no?, en la medida en que se le asocia a posturas totalitarias, digamos. Pero lo cierto, bueno, es que este Smith pues, es el que ha dicho que precisamente todos los conceptos de la moderna teoría del Estado son en realidad conceptos teológicos secularizados. Y entonces ahí pues encuentra una serie de explicaciones de por qué esta teología política perdura, se mantiene, digamos, en estos autores, ¿no? Las razones, pues, habría que remitirlas, pues, nada más y nada menos que al racionalismo, a Leibniz. En Leibniz ya está dada esa comparación entre esa serie de analogías entre filosofía política y teología. Nosotros aquí, claro, seguimos la filosofía del materialismo filosófico, y don Gustavo pues ha hablado también del proceso de inversión teológica, lo ha utilizado para explicar la monadología de Leibniz,
y luego lo ha usado en el ensayo sobre las categorías de la economía política. Y entonces, pues claro, hay una serie de paralelismos o de analogías que son evidentes y que nosotros reinterpretaríamos de acuerdo con ese proceso de inversión teológica, ¿no? Si consideramos el caso de Donoso, pues aquí diríamos que estos teólogos que quisieron atender a la teología para hacer el análisis interno dogmático de la propia filosofía de Donoso, pues estarían ahí totalmente equivocados, ¿no? Por ejemplo, pues eso, a partir de esa lectura de Carl Smith y demás, pues claro, ahí diríamos que Donoso no está haciendo teología, sino que está en polémica con Proudhon, que fue en realidad el primero que quiso elevar a la humanidad a esa categoría teológica, ¿no? Hacer colocar a la humanidad donde antes estaba Dios. Entonces digamos que la crítica de Donoso es como una réplica punto por punto a la propia filosofía de Proudhon. También porque Donoso parece que estaba muy influido por el positivismo, ¿no? Es una cuestión que claro, los que llevan a Donoso al terreno de la teología se resisten a esa interpretación, pero parece que desde muy joven el positivismo de Comte llega a Donoso pues a través de Saint-Simon, ¿no? Entonces ahí pues habría, digamos, también una base, como han hecho, por cierto, algunos intérpretes, para defender la idea de que en Donoso pues hay todo un sistema del catolicismo, de un catolicismo político militante, ¿no? Alternativo al socialismo. Entonces, bueno, toda esta polémica que genera más adelante la publicación del ensayo, pues habría que reinterpretarla, digamos, desde esa óptica, ¿no? Hasta qué punto hay, pues lo que está haciendo Donoso es política o es otra cosa. Independientemente de que luego el ensayo se haya tenido esa derivación política a través de la influencia en el sílabus, ¿no? Decimos que fue Donoso una de las personas a las que se le pidió su parecer sobre cuáles eran los principales males, las principales herejías a combatir, propias de la modernidad. Y entonces, pues bueno, la propia doctrina de Donoso contenida en el ensayo y luego pues las cartas a que dio lugar la polémica y demás, cartas públicas y cartas privadas de los dos tipos, pues llevan a una reformulación, digamos, de los esquemas del ensayo que teológicamente fueron también impugnados, pero que se ve que la propia Iglesia asume, ¿no? Que estaba la carta al cardenal Fornari, que es uno de los últimos documentos de Donoso, pues viene a demostrar eso, ¿no? Y también la defensa a ultranza que se hizo del ensayo en Francia y en Italia, ¿no? Por una parte, Louis Bellot, que fue quien publicó la edición francesa del ensayo, pues estuvo en todo momento, digamos, defendiendo a través de la prensa, en concreto su periódico, El Universo, estuvo defendiendo a quienes lo criticaban. Y luego en Italia, pues el grupo afín a Donoso en torno a la Civiltà Católica, ¿no? Que también salieron en su defensa. Y entonces, al final, pues bueno, estos errores que él denunciaba, errores de la modernidad, ¿no? Esta crítica que él hacía en el ensayo, pues fue en parte pues asumida, con lo cual también teológicamente tiene valor o tiene vigencia, o tuvo vigencia, o tuvo influencia en la medida que eso también tendríamos que intentar, digamos, reinterpretarlo, ¿no? Desde otra óptica. Y bueno, no sé, yo por mi parte no tengo así mucho más que contar. Si quieren preguntar algo, pues encantado de... Me interesa muchísimo tu exposición. Vamos a ver un
Yo creo muy acertada su exposición, muy ajustada. Y yo lo que tengo que decir, sobre todo, estoy, como esta mañana, creo que le habrá pasado a mucha gente, yo esta mañana le he pasado escuchando las tertulias ayer y hoy sobre Suárez. Y entonces, pues varias horas, y aún siguen discutiendo, ¿no?, sobre me refiero a Adolfo Suárez, el que están enterrando hoy y mañana. Y entonces, al escuchar la exposición, claro, yo estoy tan pegado a lo que ha pasado hoy que no puedo menos de relacionarlo. Y entonces, lo que me iba asombrando conforme usted hablaba es que la escala de lo que hoy se habla es la misma que la de Donoso. Es decir, que la actualidad es total. Se podría hablar, se podría reexponer en las tertulias estas que se hablan, ¿verdad? Y donde se emplea la palabra, pues eso, reaccionario, de derecha, totalitario, bueno, fascista, claro, ahora no, pero vamos. Quiero decir que quitando a los indignados, a la marcha de los indignados que fueron a Madrid el otro día, y que naturalmente por lo que han dicho y las cosas que se han dicho, pues están fuera de todo tipo de filosofía, ¿no? Eso es una cosa puramente propia de casi del australopiteco, ¿verdad? Ahí no hay ninguna coherencia, no se ve lo que dicen, ni lo sabe nadie. Pero en cambio, en estos análisis que hoy han hecho o que están haciendo los tertulianos y los políticos, y en donde están todas las fuerzas principales, está la Iglesia, ¿verdad? Era muy curioso cómo se santiguaba mucha gente ante el féretro de Suárez, pues la reina, políticos, el presidente del Congreso, del Senado, es decir, la Iglesia se tiene presente. Después estaba presente, claro, pues todas las instituciones, el Poder Ejecutivo, el Judicial, los tres presidentes, la democracia, el pueblo, ¿verdad?, la justicia, en fin, el mismo tipo de conceptos. Y como no están definidos, porque claro, España es un estado confesional desde el punto de vista oficial, ¿verdad? Aconfesional, quiero decir. Es un estado confesional. Sin embargo, en la Constitución se reconoce la existencia de religiones. Claro. Por tanto, es una confesionalidad que no es simplemente pasiva o negativa, sino que está reconocida que hay, y políticamente hay un reconocimiento en la Constitución de la presencia de constituciones, la católica, a que se le da prioridad por razones puramente democráticas, porque hay más gente católica que otra cosa, pero también se reconocen a los musulmanes, a los judíos principalmente y a los protestantes. De manera que entonces la situación es prácticamente un calco de lo que podía pasar del año 47, ¿no?, del siglo anterior. Y entonces, por tanto, estoy diciendo esto para subrayar cómo las ideas que ha tratado Donoso Cortés, tal como las ha interpretado, pues son de absoluta actualidad. Es decir, no está aquí hablando de un pensador o un filósofo político, pues qué sé yo, medieval. Está mucho más actual que Montesquieu, por ejemplo. Claro, hay diferencias esenciales, sobre todo, ya que hablamos de Montesquieu, la diferencia de la división de poderes, que claro, que Donoso niega como lo negó Hegel y como lo niega mucha gente, ¿no? Ahora, lo que más me interesa también es la consideración del materialismo, precisamente como entrada en la propia materia política estricta categoría. Es decir, yo creo que eso está muy bien cogido. Es decir, aquí el materialismo no es metafísico, no en el sentido de que si la materia o no. El materialismo está reconocido por el hecho de que hay fuerzas en un sistema en conflicto, que el conflicto es la base de la política y de la diplomacia y de la guerra, etcétera, e incluso la economía, claro. La economía es fundamental. Entonces, el que está jugando con estas variables o con estos conceptos, pues está siendo materialista, está metido en el material. No está hablando de lo que debía ser, sino de lo que es realmente la política y cuáles son las categorías políticas que están funcionando, no en términos ideológicos, diríamos. La ideología la tiene cada uno. Es decir, en ese sentido, la ideología actual que tenemos hoy, vamos, yo me atengo a lo que se está hablando hoy sin quererlo,
yo creo que se ha dicho mucho más en estas tertulias y en estos comentarios de los medios de comunicación. Se ha dicho mucho más de la situación de España actual de lo que se dice en grandes libros, o sea, que no se dice más que o Tratado de Derecho Constitucional. Entonces simplemente es una escolástica, efectivamente una pura escolástica. Y en ese sentido, claro, pues la ideología metafísica que pueda tener, pues qué sé yo, el Partido Comunista o el Partido Socialista actual, o los partidos es tan grande como la que puedan tener los otros. No cabe acusarse a unos y a otros de materialistas. Los materialistas son todos los que están en la política. Claro, la ventaja de Donoso es que estaba dentro, vamos, que era un político comprometido, etcétera. Entonces, criticarle de reaccionario, pues más reaccionario podría decirse, por las razones, hoy día, pues un personaje como Cayo Lara, por ejemplo. Difícilmente puede haber, utilizando estos conceptos que son insultos, que es la gran diferencia entre la democracia que tenemos ahora, en donde no cabe discutir, sino insultar. Por eso el espectáculo de hoy ha sido muy interesante, porque yo hacía mucho tiempo que no veía el intento, por lo menos, de muchos politólogos que están opinando sin cesar, pues el intento de no insultar, de tratar de definir al otro por categorías cuáles son. Claro, la idea de reaccionario es total, es decir, cuando le llaman fascista a cualquiera, le llaman reaccionario todo lo que se quiera. Y cuando sale Hitler por ahí en cualquier ocasión, ¿verdad? Como cuando aquí sale Franco, es lo mismo, son dos personajes que están allí y que sirven de referencias puramente icónicas, pero que no se sabe lo que se quiere decir con ello. Y entonces, claro, porque si se dice, no, es que Franco o Hitler pues fueron genocidas, asesinos. Bueno, ¿y qué fue Stalin? Por ejemplo, pero eso no se dice. Eso no se dice porque no conviene, pero claro, entonces ya hay una desviación total. Y por tanto, las ideas de Donoso, yo creo que, así interpretadas, yo creo que obligan teóricamente, lógicamente, de hecho no obliga nada porque la mayor parte de las opiniones, sobre todo el pueblo, hablaba hoy en los miles de personas que por lo visto están desfilando ante esto, las preguntas que les hacía los medios de televisión sobre lo que opinaban, y los juicios que tenía el pueblo, era realmente tan espantoso, tan absolutamente analfabeto, que uno decía, bueno, el pueblo empieza a hablar, pero ¿qué es lo que está diciendo el pueblo? ¿Qué es lo que está diciendo el pueblo? No, es que no está diciendo nada, es que no tiene categoría ninguna. Es decir, la situación no puede ser más espantosa. Y entonces, yo creo que si alguien pudiera, se me ocurriera hoy, no he ido a citar nunca a Donoso esta tarde, ¿no? Bueno, este día, seguramente Donoso, pues sí, Donoso es eso que ha dicho usted, es un reaccionario, un liberal reaccionario que no merece la pena, un teólogo, que no es teólogo, claro, porque hay que reinterpretarlo desde el punto de vista materialista. En ese sentido estoy completamente de acuerdo, pero esta distinción yo creo que es demasiado sutil para que la entiendan personajes como pueda ser, bueno, no quiero citar nombres, porque los que están hablando hoy, ¿verdad? Los expresidentes del gobierno, en fin, y otros tantos, y políticos y antiguos políticos de CDS o CD o lo que fuera, ¿no? Es decir, realmente no. ¿Quiénes son donosistas hoy día? Esencialmente, vamos, yo le sugeriría que hiciera un poco un esfuerzo de analizar la situación actual y en una cosa muy concreta, tal como lo que están pasando estos días, porque no hay otra forma. Es decir, si uno mira los diarios de las Cortes de estos 3 o 4 últimos años, allí no hay absolutamente nada. No hay más que insultos mutuos. Insultos, pero no hay forma no hay debates. Claro, en el Parlamento no hay debate, simplemente uno dice una cosa, otro contesta, insulta, ¿verdad? Le llama a esto, usted más, etcétera, no hay debate, como lo sabía en la época de Donoso o como lo sabía antes, como lo sabía antes en España, e incluso en la época de la transición, donde se podían discutir muchas cosas con gente de otros partidos y cabía discusión. Hoy no cabe la discusión. Yo hace muchos años que ya no discuto, es imposible, porque el que tienes enfrente
que sea de cualquier partido que sea, ya te tiene localizado y te insulta enseguida. Y en cuanto dices algo te llama fascista, eso enseguida, ¿verdad? O reaccionario. Y entonces esta situación es la que yo creo que permite, pues de algún modo, reivindicar de un modo indirecto un análisis como este sobre Donoso Cortés como un personaje realmente mundialmente conocido en su tiempo, que fue muy famoso, que tuvo mucha importancia, que era materialista, ¿verdad? Cosa que Carl Schmitt, claro, Carl Schmitt pues es otro de los personajes también muy difícil de decir, en cuanto se nombre a Carl Schmitt está fascista, ¿verdad? O totalitario. Claro, sin embargo, Carl Schmitt pues tuvo una gran, aparte que es una autoridad máxima que todo el mundo lo cita de cualquier orientación política o constitucionalista, los estudios sobre Donoso Cortés y sobre Ayala, sobre Baltasar Ayala, en el derecho internacional son clave. Y por cierto, los estudios sobre Baltasar Ayala, yo los veo muy poco citados o nada citados, a pesar de que están publicados en el Instituto de Estudios Políticos en España. Sin embargo, no se citan para nada por los profesores de Derecho Internacional, no existe. El Derecho Internacional lo remontan al padre Vitoria, a lo sumo, ¿verdad?, cuando se les ocurre, o a Orocio, ¿verdad?, pero Ayala no. Y fue realmente, fue Carl Schmitt quien descubrió Ayala. Tiene un estudio sobre Ayala de primera magnitud, ¿no? Quiere decir que las mismas referencias que se hacen son muy difíciles de hacer, son muy difíciles, porque personajes, pues, porque lo decisivo en la acción, yo creo que eso habría que quizás subrayarlo, que no solamente es entrar dentro del juego de las categorías estrictamente políticas, que a mí me parece que efectivamente es un juego categorial que tiene suficiente antigüedad y persistencia, pues desde los tiempos de Aristóteles y de Dicearco y demás, ¿verdad? Tiene una tradición milenaria, pues como la pueda tener la química o como pueda tener la historia, ¿verdad? La historia política en general. Y por tanto que no se puede el que se acerca al derecho político desde el punto de vista ideológico está completamente desorientado, y ese es el gran mérito de su perspectiva. Es decir, es completamente frecuente, pues yo estoy seguro, bueno, pues me ha pasado otras muchas veces, cuando se hablan de estas cosas ante un público indocto, políticamente comprometido, entonces el juicio que tienen es completamente equivocado porque no sabe de qué estás hablando ni de qué se habla. Como si Donoso Cortés estuviese hablando de cosas distintas de lo que hablaba Espartero, ¿verdad? O O'Donnell. Es decir, no la reina, porque la reina, claro, ya era otra cosa, la reina no va de nada, pero en fin, era otra cosa. Y entonces yo creo que sí que este estudio es sumamente interesante, sobre todo, a mi juicio, vamos, por lo menos tal como lo veo hoy, precisamente hoy, a esta luz del materialismo, tal como usted lo entiende, a que yo agregaría, digo, al margen del juego de las diferentes piezas del tablero político, algo que tiene que ver con el decisionismo, que yo también ha tomado, que es sencillamente la distinción entre amigo y enemigo, que es lo fundamental. Y la distinción entre amigo y enemigo es fundamental en política. El decir no es que no hay amigos ni enemigos, porque la democracia somos todos amigos, el pueblo manda, eso es una ficción jurídica completamente de carácter psicológico. Y la enemistad de amistad se redefine como algo positivo y la prueba es que la diferencia de las críticas al gobierno desde fuera del gobierno suelen dejar o poner entre paréntesis que las diferencias que puede haber contra el gobierno se deben precisamente a estar fuera del gobierno. Y entonces decir que no hay que tomar decisiones. Entonces tú puedes decir, cuando se crea un partido político nuevo, pues tú puedes decir lo que te dé la gana y dar en 10 minutos una serie de instrucciones para cambiar completamente la estructura política del país. Pero claro, esto es puro idealismo. Eso sí que es idealismo, porque estás cambiándolo en unos papeles. Pero lo importante es ver en el juego de la realidad cuáles son las fuerzas con que cuentan unos partidos y otros. Ese es el materialismo. Lo demás es pura música celestial. De manera que nada, enhorabuena.
Sí, en ese sentido también iba a comentar antes la crítica de Donoso al parlamentarismo, que también es otra cosa recurrente, como una especie de fascismo o protofascismo y tal, que yo creo que deriva de ahí, ¿no? Reducir todo a una mera discusión, a un mero diálogo y tal, cuando en realidad hay que atender a circunstancias que sean objetivas y que estén fuera del Parlamento y fuera del diálogo, ¿no? No todo se resuelve. Pues muy bien, Joaquín, vamos, hay que felicitarte y yo voy a aprovechar esta ocasión que tengo de hablar contigo para plantearte algunas cuestiones al hilo de lo que tú has ido poniendo sobre la mesa. Y una de las cosas que me ha interesado a mí particularmente de este personaje es, además de ese ensayo del que nos has hablado tú, dentro de esta última etapa, es el discurso sobre la dictadura. Y claro, pues a partir de ese discurso, el atribuirle la etiqueta de reaccionario, pues puede ser absolutamente grosero. Y yo querría traerte aquí a colación una discusión que tuvimos aquí a principios de este curso, a propósito de un libro que presentó José Manuel Rodríguez Pardo, acerca precisamente de lo que sería pues el dictador perpetuo, el doctor Toledo, en relación precisamente con las guerras de independencia hispanoamericanas, que por supuesto tienen que ver con este contexto. Y acaso, claro, Donoso Cortés, como buen estudiante de Derecho, pues tuvo que hacer Derecho Romano. Y la pregunta que yo te hago, claro, precisamente para despejar, a ver si esto es posible y si tú lo contemplas y te parece oportuno, recuerdo que en aquella ocasión, pues claro, naturalmente veíamos cómo la figura del Derecho Romano, que es el dictator, la dictadura, pues es una estructura funcional completamente necesaria para ciertos periodos históricos, como son, por ejemplo, la descomposición de la monarquía y el paso a la república, que ese es el caso romano y era el caso de Hispanoamérica y es el caso español. Esta es la cuestión, esta es la pregunta que yo te hago. Es decir, porque Donoso Cortés vive en un momento en el que, pues en España hemos salido de la guerra de la independencia, están las guerras carlistas, están las guerras de África, están las guerras hispanoamericanas, donde estos personajes que tú has citado han participado y traen naturalmente aquellas... Están también, que no hay que olvidarlo, el problema que tiene España con la famosa, los 100.000 hijos de San Luis. Claro, que eso ocurre también en este momento, por lo tanto, digamos que hay una inestabilidad absoluta, una monarquía, bueno, Fernando VII muere en el 33, deja las cosas completamente en el aire, ¿verdad? Y que entonces, pues naturalmente, la única figura política que podemos rescatar de una tradición política que está en el derecho romano es la dictadura. Es decir, son los pronunciamientos, y además aquí nada de sospecha, porque Espartero era progresista, y Narváez pues era moderado. Bueno, por cierto, Donoso Cortés se inclina más por Narváez que por Espartero, con el que tuvo grandes problemas. Pero luego viene O'Donnell, esto ya es algo posterior, y que entonces en esta España de los pronunciamientos, ¿acaso la estructura, que es que hoy se pronuncia la palabra dictadura y te tachan de todo, pues de lo que le están tachando a Donoso Cortés, ¿verdad?, de reaccionario, esto es? Es que es un paréntesis. Sí. Y aquí también hay que acordarse de Carl Smith en su libro famoso sobre la dictadura comisarial. Claro. Porque que fue acusado, la teoría de Smith sobre la dictadura comisarial es fundamental, porque la dictadura es algo impuesto por el Parlamento. Es decir, es el propio Parlamento el que establece la dictadura. Y entonces, eso era en Roma, el derecho romano, fue la época de Cromwell, etcétera. Y aquí, pues, toda la teoría que hizo Javier Conde sobre el origen del poder, el origen carismático del poder, metido en la idea de Max Weber, pues estaba fundado también en Carl Smith. De manera que el círculo, digo que la actualidad es total, la actualidad que tenemos total. Refiero a Franco. Así, ¿Franco era un dictador o no era un dictador?
Sí, eso es, que la figura del dictador pues tenía unas funciones muy particulares, que era resolver de forma funcional unos problemas que no podían resolverse porque las otras instituciones políticas pues estaban completamente desintegradas, o bueno, esta sería la posibilidad de qué te parece a ti ese discurso de Donoso Cortés desde esta perspectiva que estuvimos discutiendo aquí a propósito justamente de la independencia de Paraguay y del doctor Toledo, que él mismo se atribuye justo la etiqueta, a pesar de sus componentes progresistas, pues de dictador perpetuo, ¿verdad? Claro, esta es la idea. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, pues me ha encantado esta manera de interpretar a Donoso Cortés frente a la tontuna de la división de poderes, porque tú has visto en Donoso Cortés pues al menos las 9 figuras de las capas y las ramas del poder, tal y como desarrolla don Gustavo en su ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Entonces, aquí hacerte algunas preguntas, porque tú lo has insinuado, has hablado de las 9 figuras, pero ¿acaso Donoso Cortés también tiene en cuenta, precisamente por el miedo a las revoluciones, de que también hay poderes ascendentes? Igual que hay los poderes descendentes que tú has descrito perfectamente, que has visto que en Donoso Cortés están funcionando y que no cae en la tontuna de los 3 poderes, que hay muchos más, pues si realmente hay en Donoso Cortés también motivos para hablar pues de que además Donoso Cortés tiene conciencia o ha descubierto que también hay poderes ascendentes. Y como has hablado de la capa conjuntiva y de la capa cortical, poco nos has dicho de la capa basal porque no has tenido tiempo probablemente, y entonces preguntarte por su paso por el Ministerio de Hacienda a propósito precisamente de Mendizábal, de las desamortizaciones, y cómo Donoso Cortés realmente, aunque participa en aquella, pero lo hace desde una perspectiva que podríamos llamar de derecha social o de derecha socialista, porque le dice sí, desamortizaciones, pero siempre que la Iglesia siga manteniendo las instituciones relacionadas con la educación, con la beneficencia y con el tratamiento de los enfermos. Bueno, esto por ahí, ¿no? A ver qué nos puedes añadir tú al respecto. Y finalmente, la última cuestión para hacer el perfil completo de Donoso Cortés, que si nos puedes tú a indicar algo sobre su paso por la Real Academia y su famoso discurso sobre la Biblia, que ese también es otro texto que a mí me gustaría que nos lo comentaras desde esta perspectiva que me ha encantado. Y nada, felicitarte, darte mi enhorabuena y gracias por tu exposición. Bueno, pues nada, muy bien. La primera cuestión que me pregunta es sobre la dictadura, pues claro, evidentemente tomando como referencia la famosa distinción de Carl Smith, habrá que matizar y diferenciar entre la dictadura comisarial y la soberana, ¿no? Aparte que la dictadura como institución procede de la antigua Roma, pues luego en el propio libro de Smith me parece que va redefiniendo lo que se entiende por dictadura en la antigua Roma, en el Renacimiento, y luego, claro, el caso de la experiencia de los jacobinos en el poder. Ahí fue la dictadura en el sentido de una dictadura comisarial, pero bueno, fueron los que en la izquierda política fue realmente la que ennobleció el concepto de dictadura en un régimen revolucionario, ¿no? Y luego la dictadura del proletariado de Marx, y luego él por el medio añade la dictadura del presidente del Reich alemán, ¿no? Son los modelos de dictadura que va analizando históricamente y que va también aplicando desde su teoría. Entonces, bueno, supongo que será una palabra que, como tantas otras, como democracia o como tal, que se utiliza sistemáticamente para todo. Esto es una dictadura, esto es un dictador, pero que no se profundiza en ella, ¿no? Cualquier forma de autoritarismo se puede interpretar como dictadura cuando no tenga nada que ver, a lo mejor, con ella, ¿no? Bueno, luego la segunda cuestión, que era lo de la colaboración de Donoso con Mendizábal en la desamortización también, pues ahí, bueno, también tenía por aquí algo que seguramente me salte, que era esto, ¿no? Yo creo que lo hay que reinterpretar desde el punto de vista también de la eutaxia política, quiere decir, la colaboración de Donoso que se presenta en la historia de la filosofía
o en las biografías como el máximo exponente de eso, de la religiosidad, del misticismo, o sea, yendo por ahí, pues ahí esa colaboración tiene una finalidad clara, práctica, que era sacar al Estado de una quiebra económica que era imposible de superar. Y entonces, pues bueno, colabora con él, aunque luego, visto el resultado de esa desamortización, pues parece que también hay un intento de redirigir la cuestión para poder conciliar, digamos, la postura de la Iglesia con respecto a la del Estado, ¿no? Que no se tome como una agresión, etc. Y entonces hay después un trabajo, una contrapartida, digamos, por parte de Donoso, pues intentando también la diferencia aquí con Balmes, que creo que también alguna vez se comentó, que claro, Balmes lo ve mucho más, o sea, está mucho más a la defensiva que Donoso, ¿no? Pero porque no estaba en el gobierno, ¿no? Yo creo, esa es la diferencia, que desde fuera todo se puede explicar mejor, pero desde dentro pues no había alternativa, digamos. Y en cuanto a los poderes ascendentes, si puedes añadir o apuntar algo. Bueno, como poderes ascendentes, digamos que los poderes que desbordan, digamos, un determinado ámbito de actuación, ¿no? Por parte en el sentido de lo que sería, digamos, las reivindicaciones, ¿no? Del pueblo, de lo que sea, ¿no? Yo creo que concretamente referido a algún aspecto. Bueno, a la capa cortical, al ejército. Al ejército, sí. Claro. El tema de. Sí. Claro, el tema de los ayacuchos en España y etcétera, los veteranos que aquí pues querían medrar o crecer a costa del ejército, que muchas veces los ascensos eran por razones puramente políticas o de amiguismo, etcétera. Entonces, claro, el ejército se constituye, pues claro, a partir de elementos de procedencia muy diversa, ¿no? Muy heterogéneos y demás, pero con un fin muchas veces egoísta, ¿no? Entonces, claro, ese poder en ascenso, ¿no? Yo creo que se puede interpretar así, ¿sí? Un poder ascendente frente a otras estructuras del Estado, digamos, hasta el punto de desbordar. Es decir, el caso de forzar el exilio de la reina, pues porque ya no había nada que hacer frente a ese poder, ¿no? Que ya lo absorbe todo. Y luego el tema de la Biblia, del discurso académico sobre la Biblia, pues nada, el ingreso de Donoso en la academia parece que tuvo bastante que ver con la publicación de sus obras escogidas. Antes de morir, en el año 48, publica sus obras escogidas, que prácticamente pues eran unas obras casi completas, ¿no? Y entonces, claro, el estilo y la claridad expositiva, etcétera, el valor literario que tenía esas obras en sí mismas, pues fue lo que provoca el que se le nombre, o se le proponga para formar parte de la Academia de la Lengua. Luego el discurso sobre la Biblia es la Biblia entendida como fuente de belleza, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, estético, ¿no? Es un discurso que, vemos ahí la faceta esta de literario, digamos que Donoso estuvo adscrito al romanticismo, al primer romanticismo, y que bueno, aunque no explota esa vía. Porque fue amigo de Quintana, ¿no? Sí, claro, de Quintana estuvo en las tertulias y en los círculos literarios en su juventud, sobre todo en Sevilla, y entonces, bueno, parece que esa faceta o esa vertiente literaria no la explota. Es otra vez encontramos el problema de la clasificación, ¿no? Hay obras de Donoso que tienen un alto valor literario, aunque sean, bueno, simplemente los propios discursos, el discurso sobre España o el discurso sobre Europa, cualquiera de ellos, o bien la carta al cardenal Fornari, o bien el propio ensayo, tienen valor literario en sí mismos, son obras se pueden ver desde esa perspectiva. Y entonces, pues bueno, eso no se puede reducir a simple literatura, ¿no? Pero bueno, no cabe duda de que fue uno de los mejores escritores, pero también los mejores oradores de la historia política de España, ¿no? Es lo que te puedo decir. Sí, yo, sin conocer en detalle el tema, se me plantean dos preguntas sobre las posibles referencias del Zeitgeist de época de Donoso. La primera, si hace referencia explícita a Bolívar,
Bolívar en su juventud fue educado, en parte de su juventud fue educado en España, en la España de principios del 19. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, si hace alguna referencia explícita al Manual de Derecho Civil de Arens. Bien, pues en cuanto a Bolívar, pues no te sabría decir exactamente, yo no he visto ninguna referencia. El tema de la pérdida de las colonias y demás, digamos que la atención de Donoso está más centrada en toda la circunstancia, digamos, europea, ¿no? Digamos que aquí se asume que se está perdiendo, digamos, en ese aspecto la batalla, y que entonces hay que redefinir lo que se entiende por España, ¿no? Donoso tiene una idea clara de lo que es España, de lo que es y de lo que fue. Pero bueno, la atención, digamos, está más puesta en toda la circunstancia europea. Por ejemplo, así se ve, por ejemplo, con el tema del asunto de las bodas o de los casamientos reales, ¿no? Ahí había una serie de intereses en juego muy claros, y entonces, digamos, fue visto como una oportunidad para redirigir o redireccionar la política española y fijar un poco más claramente las coordenadas en las que se podría mover España en el futuro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues yo creo que la atención de Donoso, también por su formación y por su actividad política como embajador y demás, estaba más centrada en los peligros que podrían venir más bien de Europa, de los intereses franceses o ingleses con respecto a España. Y en cuanto a la segunda pregunta, si había estudiado el manual de Arens, pues, hombre, la formación jurídica de Donoso pues era muy fuerte, ¿no? Es decir, que yo me imagino que sí, aunque no te sé decir ahora exactamente en qué momento lo cita, pero bueno, yo estoy casi seguro que sí. Es decir, porque las propias lecciones del Ateneo, que ya dio siendo muy joven, ya fueron, digamos, una demostración de una erudición poco usual en la época y poco usual también en una persona tan joven. Si tenemos en cuenta que tenía 27 años cuando las pronunció. Entonces, mira, me acaba de surgir otra curiosidad, hombre, porque el otro gran discurso es sobre Europa, y entonces, no, traer aquí a colación, porque él ve Europa como la cuna del socialismo, y entonces hace como una especie de prevención de lo que puede venirnos aquí. Sí. Si no habría en ese discurso una especie de España frente a Europa o un anticipo, vamos, preguntarte si habría posibilidad de interpretar ese discurso de esta manera. Sí, sí. Bueno, yo creo que sí, yo creo que todo lo que comentamos antes, de que leyendo ahora a Donoso desde la perspectiva del materialismo filosófico empiezan a aparecer una serie de afinidades y de paralelismos o de parecidos, de semejanzas que no son casualidades, supongo, no son casualidades. Y entonces, claro, en el caso de España frente a Europa, pues claro, en el discurso sobre Europa, pues que deja claro que de momento en España no hay peligro, ¿no? Esa comparación que aparece en el discurso que se hizo luego tan famosa de que España era como el oasis, el oasis en medio del Sáhara, ¿no? Era una excepción a todo lo que estaba ya sucediendo allí. Y entonces, claro, la razón de por qué en España no penetró con esa fuerza el socialismo, pues era pues nuevamente el tema de la religión y del catolicismo, como preservando el orden y también por la cuestión social. El socialismo también, que era otra palabra que igual que dictadura, igual que democracia, está muy vapuleada, pues el socialismo, entendido aquí, bueno, sui generis, ¿no? Como caridad, ¿no? La caridad, etcétera, es la forma de combatir al socialismo, etcétera. Pues claro, presenta a España también como un último reducto o un último bastión que resiste todavía
la entrada con fuerza de la Revolución Socialista, ¿no? La revolución en el 48, sobre todo, claro, la primera revolución que tenía un carácter socialista o proletario, etc. Entonces, bueno, España como excepción a esto, y entonces España frente a Europa, claro, hay que reinterpretarlo así, sí. Muy bien, gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes y gracias.